A través del programa Radial Ánimo, producido por la abogada Lady Campos, compartimos temas para las jóvenes. Si estás interesada en escuchar más de nuestros audios, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. El siguiente tema fue escrito y leído por Alma Sarabia. Es sabido de padres que hacen todo lo posible para que la hija o hijo enfermo sane. Van con uno y otro doctor, asisten a cientos de hospitales y no se dan por vencidos aún teniendo la incertidumbre de que si realmente pueden llegar a curarse. Ahora, la mujer sirofenicia no era parte del pueblo judío. Sin embargo, ella no dudaba en lo absoluto si Jesús podría sanar a su hija. Ella realmente creía que el hijo de David tenía todo el poder para hacerlo, y por ello nos damos cuenta de que su fe era viva, porque pagó el precio de creer, aun si esto significaba tener 3 negativas en su pedido. Ella no se rindió. Y para poder comprender mejor el por qué Jesús alabó su gran fe, necesitamos situarnos en el momento en que sucedieron estas cosas. Después de un acalorado debate con los fariseos y los escribas de Galilea, Jesús se retiró al distrito menos concurrido de Tiro y Sidón, que era un territorio gentil. Mateo 15, del 1 al 20. En la zona del Líbano, desde el Monte Carmelo hasta el Golfo de Alejandreta, frente al Mediterráneo, se encontraban situadas las más famosas ciudades de Fenicia, Biblos, Sidón y Tiro. Se habían destacado por su tráfico comercial. A Tiro se le conocía como la hija de Sidón y estaba situada a 65 kilómetros de Nazaret, así que es posible que Jesús la haya visitado antes de su ministerio. Era una zona destinada a la tribu de Aser en sus orígenes, pero los hebreos no se mantuvieron fieles, sino que poco a poco fueron doblegándose al paganismo que los rodeaba. En la época de Jesús, su poderío comercial había decrecido. Tiro y Sidón siempre habían envidiado a Jerusalén. Los judíos llamaban a los gentiles, los perros gentiles, o los perros infieles. No había ninguna simpatía entre judíos y los fenicios, que eran un pueblo idólatra y pagano. De hecho, la malvada Jezabel del Antiguo Testamento era hija de un rey de Sidón. En Deuteronomio 23:18 dice: «No traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa del Señor, tu Dios, para cualquier ofrenda, porque los dos son abominación para el Señor tu Dios». Aquí a lo que se está refiriendo el término perro es a un homosexual. En otra ocasión, hablándoles a judíos, él dice: «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen». Mateo 7:6. El término incluía a todos estos, y aún se usaba para judíos que no estaban siguiendo la ley judaica. De esta manera, con un trasfondo histórico lleno de materialismo y paganismo, pero cargado de expectativas, surge una mujer en búsqueda del Salvador del mundo. Cuando Jesús llegó a estas ciudades en Fenicia, tuvo la intención de no publicar su presencia y aparentemente se encerró en una casa. Pero Marcos comenta que a pesar de ese intento no pudo esconderse. Marcos 7:24. De inmediato, una mujer lugareña se acercó a él y se postró a sus pies, rogándole que le ayudara. La mujer rindió la debida honra a Jesús al llamarlo Señor, Hijo de David. Básicamente lo reconoció como el Mesías. Esto es interesante porque esta mujer era griega y además sirofenicia. Descendía de griegos que vivían en la región de Tiro y de Sidón. A pesar de ser una mujer pagana, ella llama al Señor por este nombre lleno de significado. Es la promesa de que Él cumpliría todo lo profetizado en las Escrituras sobre su persona. Ella se aferraba a la certeza de que solamente el Hijo de David podía sanar a su hija. Cuando oras, ¿te diriges a Dios de la manera correcta?
Debemos entender quién es Dios y quiénes somos nosotros, entonces aprenderemos a acercarnos a Él con el respeto y la honra debida a su nombre. La mujer sirofenicia le externó su petición y después le rogó que le ayudara. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús nunca le había negado ayuda a ninguna persona necesitada, pero en esta ocasión ignoró a la mujer. ¿Qué estaba haciendo Jesús y qué intentaba demostrar con ese peculiar rechazo? Es interesante notar que los artistas nunca pintan a Jesús de espaldas, porque Dios no desecha ningún alma sincera, y esta mujer estaba demostrando un corazón humilde y suplicante. Con esto, pudiéramos pensar que Dios tiene favoritos, pero esto no es lo que la palabra nos enseña. Según Mateo 15, 22 al 23, Jesús no le respondió palabra, y acercándose a sus discípulos le rogaban, diciendo, «Atiéndela, pues viene gritando tras nosotros». Cuando Jesús decide contestarle, Mateo 15, 24, su respuesta es sorprendente. «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Aquí vemos dos negativas a la petición de esta mujer. Jesús quería que sus discípulos entendieran la importancia de haber sido enviado a los judíos en primer lugar para ofrecerles la bendición que Dios les había prometido. Desoír al principio la súplica de esta mujer era una oportunidad para que Jesús ilustrara su mensaje. Cuando él responde a la mujer, le estaba diciendo en esencia, mi trabajo en este tiempo no te incluye. Jesús está enfocado por el momento en las ovejas de Israel. Su tiempo de hacer más público su ministerio no parece haber llegado todavía. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mateo 15, 25 al 26. Con esta respuesta, esta madre consternada bien pudo haberse enojado por compararla con un perro. Su orgullo étnico pudo haberla disuadido de pedirle ayuda. Pero en cambio, esta mujer contrita, necesitada, llena de humildad y perseverancia, no le importó el comentario. Por el contrario, fue animada a clamar con más fe. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Mateo 15, 28. Ella le pidió con más ahínco que le proporcionara algunas de esas bendiciones para ayudarla en su necesidad. Otro ejemplo de gran fe que Jesús alabó fue la del centurión. Su confesión de fe de este buen hombre fue, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Confías en Dios en cada prueba? Frente a la adversidad, ¿te debilitas bajo la presión o te mantienes firme y perseveras en confiar que Dios te dará la victoria? Aunque parezca que tu situación no tiene esperanza y a los ojos terrenales sea imposible resolver el problema, confía. Nuestra salvación viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121, 2. Jesús respondió con sensibilidad. Honró la gran fe de esa mujer y sanó a su hija. Entonces respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo 15, 28. La sirofenicia le demuestra a Jesús que ella tenía una fe en él mucho mayor que lo usual. Jesús sabía su gran necesidad y no buscaba humillarla, sino que él conocía la fe de ella y la llevaba a mostrarla. Por eso le respondió, deja primero que se sacien los hijos. Ella está dispuesta a esperar lo que el Señor le pida, pero no a rendirse. De hecho, en Isaías 66, 1 al 2 nos dice, Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Esta mujer fue humilde y contrita de corazón, y él fue fiel a su palabra. Como dije al principio, todo esto pasó después de que el Señor había reprendido a los fariseos,
como hipócritas. Los fariseos, en vez de ser agradecidos y estar humillados porque el Dios del universo los miraba con favor, estaban orgullosos de ser los elegidos de Dios. Jesús está demostrándole a los judíos cómo se comporta un corazón humilde y contrito, usando precisamente lo que ellos mismos despreciaban. Al mismo tiempo, Él está demostrando que la salvación vendría también a los gentiles. Mateo explica que la hija quedó sana desde aquella hora, y Marcos agrega el mandato de Jesús que le dijo: «Ve, el demonio ha salido de tu hija». Marcos 7:29. La mujer hizo como Jesús la había instruido, volvió a su casa, donde encontró a su hija acostada en la cama, y halló que el demonio había salido. Marcos 7:30. No es la cantidad de fe que tenemos, sino en quién está depositada esa fe. Cristo puede orquestar situaciones en que, de la misma manera, nuestra fe se aferre solo y únicamente a Él. Debemos ser perseverantes. Esta es una invitación continua. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Dios tiene el tiempo perfecto para responder nuestra oración. Necesitamos orar y no desmayar. Dios te bendiga.